Estamos en la penúltima carta de las 7 que el Señor envía por medio de Juan a las iglesias de Asia Menor. Hemos estado compartiendo durante este tiempo esta serie que hemos denominado las 7 iglesias del Apocalipsis y por supuesto queremos darle continuidad. Ya nos falta esta iglesia que va dirigida a Filadelfia y la última, que si Dios lo permite, lo estaremos viendo en el próximo programa, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero hoy nos corresponde esta carta dirigida a la iglesia de Filadelfia, por lo cual vamos a dar lectura a el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, que dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A esta altura ya nos hemos dado cuenta que la estructura de la carta es prácticamente la misma para las 7 iglesias. Primero, el Señor, que es quien remite la carta, comienza haciendo una descripción de su persona. Luego hace un diagnóstico de la iglesia a la cual envía la carta con las palabras "yo conozco tus obras", y termina con una demanda y una promesa. Una promesa para quienes están dispuestos a seguir las recomendaciones que él da, y cierra cada una de estas cartas con la sentencia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primeramente, aunque probablemente no siguiendo el orden que hemos leído, quisiera que comentemos un poco cómo era la ciudad de Filadelfia. Es interesante que este nombre proviene de 2 palabras griegas, fileos y adelfos, que quiere decir básicamente amor fraternal o amor de hermanos. Y cuando uno lee, cuando observa lo que pasa en la iglesia de Filadelfia, allí para esa congregación este nombre es ideal. Porque de las 7 iglesias a las cuales se escribe en Apocalipsis, a esta en particular prácticamente no hay ninguna reprensión, solamente elogios. Ahora, este tema del amor fraternal es un tema cardinal en la iglesia de Jesucristo. Cuando Él estableció a su iglesia, le dio un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como Él les ha amado. Este amor sería el distintivo del discipulado, la identificación de la iglesia que nació allí en Hechos capítulo 2, donde podemos leer la historia del derramamiento del Espíritu Santo. En Juan 13:35 dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y sabemos que la iglesia es el conjunto de discípulos de Cristo. No hay otra característica más definida para la iglesia que el amor fraternal. La ciudad de Filadelfia era una ciudad situada a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. No era una ciudad muy grande,
Se dice que estaba ubicado en una zona propensa a los movimientos telúricos, los movimientos sísmicos. Históricamente se dice que en cierta ocasión ocurrió un terremoto tan grande que prácticamente destruyó la ciudad por completo, la que fue reconstruida posteriormente por los romanos. Ahora, como ciudad primeramente griega y luego romana, tenía una cantidad enorme de dioses a quienes se le rendía culto allí. Y entre estos dioses que había en la ciudad se destacaba el culto al dios Baco, que tenía un templo allí. Y Baco era el dios del vino. Por tanto, en sus celebraciones, en sus festivales, la gente se emborrachaba y se desenfrenaba. De ahí viene el nombre de las bacanales, que eran verdaderas borracheras, orgías y una serie de prácticas licenciosas. Todo eso formaba el culto a este dios falso. Y en medio de esa sociedad, Cristo permite que se levante una iglesia en su nombre. No sabemos quién la fundó. Probablemente, al igual que se cree en las anteriores, haya llegado el evangelio desde la iglesia que se había establecido en Éfeso, ya que ellos hicieron un importante trabajo de evangelización durante el primer siglo, allí en Asia Menor sobre todo. Y Hechos 19:10 hace una alusión a lo que fue la evangelización en Asia durante el primer siglo. Durante la gran persecución que se produjo en tiempos del emperador Trajano, todas las iglesias de Asia Menor fueron perseguidas, menos la de Filadelfia. Cuando posteriormente los árabes conquistaron ese territorio, comienza también una persecución contra el cristianismo y las iglesias cristianas. Y la única que se salvó de esa persecución fue justamente la iglesia de Filadelfia. Bien, una vez presentada la iglesia, o la ciudad, mejor dicho, pasemos a ver la presentación que hace el Señor de sí. ¿Cómo se describe el Señor? Dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que dice es el santo, indudablemente un título de Dios. Cuando los serafines y querubines lo adoran, allí en Isaías 6:3 usan esta palabra en su adoración. Santo, santo, santo. La santidad de Dios es proclamada desde los cielos. Ahora, el hecho de que sea el santo y no un santo excluye cualquier tipo de santidad que no sea absoluta. Se refiere al único que es de esa condición. Él es el único santo desde esa magnitud. Ahora, por supuesto que los ángeles son santos también. ¿Qué duda cabe? Los que no han caído ciertamente. También dice la Biblia que los pecadores que han sido perdonados por Cristo también son santos, pero nadie alcanza la perfección infinita de la santidad excepto Dios. En varios pasajes la Biblia se refiere a Dios como el santo. Por ejemplo, si usted va a Isaías 40:25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Cuando Jesucristo fue anunciado a María por el ángel le dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El sustantivo ser no aparece en el original griego por ninguna parte. Por tanto, si nos ceñimos estrictamente al original, debería decir, por tanto, el santo que nacerá. Pero aparece en forma neutral. En realidad no dice el santo, sino que dice lo santo que nacerá, lo que indica que habría de llegar una santidad absoluta. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, frente a la negativa de los judíos, especialmente de los líderes, de aceptarlo como el Mesías y mucho menos como el Santo de Dios, los demonios aceptan a Cristo como el Santo y reconocen que Jesús era el Santo de Dios, y podemos ver esto en Lucas 4:34, diciendo los demonios, hablando y diciendo, déjanos,
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y lo mismo podemos encontrar en su paralelo de Marcos 1:24. La declaración del Señor sobre esta iglesia es una declaración observada desde la santidad de Dios. No es una observación de virtudes externas, sino que lo primero que va a reconocer el santo es lo que realmente es santo en aquella congregación. La segunda descripción que hace el Señor de sí en esta carta es que Él es el verdadero. Quiere decir que manteniendo el énfasis del idioma original, que Él es absolutamente verdadero. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Jesús ya lo había dicho antes. En Juan 14:6 dice ser el camino, la verdad y la vida. Siendo la verdad absoluta, infinita y suprema de Dios, todo cuanto Él dice es verdadero. Y Él mismo es verdadero. El libro de Apocalipsis lo presenta como el testigo fiel y verdadero. Por tanto, Él no puede equivocarse. Siendo santo no puede mentir, y siendo la verdad dice solamente aquello que es absolutamente concreto y determinado en cuanto a la iglesia, la verdad, que es Cristo mismo. En esencia es también la luz verdadera, y la luz de Dios ilumina hasta lo más recóndito del corazón humano y lo más secreto de la iglesia. Y esta luz verdadera vino al mundo en la persona de Cristo Jesús, dice Juan 1:9. Y no solo es la luz verdadera, sino también es el pan verdadero que vino del cielo. Como bien dice Juan 6:32. Y podíamos añadir algo más en vinculación con este calificativo de verdadero. Dice la Biblia que Jesús es también la vid verdadera porque sustenta el fruto agradable para Dios. Esto lo podemos ver en Juan 15:1. Y además de esto, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, como bien podemos verlo en 1 de Juan 5:20. Quiere decir que Él lo que va a decir es la verdad absoluta, no hay otra verdad. Y se lo va a decir a la iglesia a la cual está remitiendo su mensaje. Un tercer calificativo es que tiene la llave de David. Y esto habla de reinado, de soberanía. La llave de David se refiere al reino eterno que Dios ha establecido en el pacto con David. Él es el soberano rey de reyes y señor de señores. Él es el Mesías. Él es el heredero del trono de David y es aquel Dios ha determinado para reinar eternamente. Definitivamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva y también en el futuro, aquí en la tierra, durante su reino milenial. El Salmo 2:6 se lee de esta manera: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es el que da cumplimiento a la profecía que tenemos en Isaías 22:22 cuando dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Él es el que tiene soberanía y gobierno absoluto. Nadie puede oponerse a su voluntad. Él abre y ninguno cierra, y si cierra, ninguno abre. Las llaves del reino de los cielos Jesús se las dio a Pedro, ¿recuerda usted? Cuando camino a Jerusalén, Pedro reconoció que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y sabe, estas llaves fueron utilizadas para abrir el reino mediante la predicación del evangelio a los judíos primeramente. Allí en Hechos capítulo 2 tenemos ese sermón poderosísimo de Pedro allí abriendo con esa llave la puerta del reino de Dios. Y luego a los gentiles cuando entra a la casa de Cornelio. Abierta la puerta de la evangelización y de la presencia de la iglesia, nadie puede cerrarla. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús la ha abierto en plena soberanía. Nadie puede cerrar la puerta de la iglesia porque Cristo Jesús la ha abierto. Y entonces entrega su gran mensaje para esta iglesia. Y comienza con unas palabras de atención.
El verso 8 dice, yo conozco tus obras. Es decir, no solo sabe lo que hace esta iglesia, sino también conoce las causas de estas obras. La conoce en la intimidad. Yo conozco tus obras y debido a lo que tú eres, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ahora, por lo general, cuando se lee este pasaje, surge la pregunta, ¿cuál es la puerta que Jesús puso por delante de esta iglesia que nadie puede cerrar? Porque hay iglesias que existieron y desaparecieron. Hay iglesias que tenían firmeza en la doctrina, pero dejaron de tenerla. ¿Qué puerta es la que Dios ha abierto delante de esta iglesia que ninguno puede cerrar? Creo bíblicamente que podemos obtener varias respuestas válidas. Podríamos mencionar, por ejemplo, la puerta de la comunión con Dios. Dios en su misericordia abrió una puerta de comunión con el creyente y esa puerta nadie puede cerrar. Dice 1 Juan 1:3 que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es más, nuestra comunión con Dios es por medio del Señor Jesucristo. La comunión tiene que ver con la participación en la vida común, en la común unión. Esta puerta es una puerta que da hacia la vida eterna y nadie puede cerrarla. Podemos tener tropiezos, podemos separarnos del servicio del Señor, podemos caminar en el mundo, etcétera, pero todo aquel que ha sido salvo por gracia mediante la fe tiene la posibilidad de restaurar por confesión su comunión con Dios. Y esta puerta es también una puerta de confesión y de perdón que permite que nuestra vida espiritual sea restaurada y que volvamos a experimentar nuestra comunión con Dios. Otro significado para esta puerta es que es una puerta de oración. Porque ¿quién puede impedir que un creyente acceda en oración al trono de la gracia de Dios? Aquello que es imposible para el hombre pecador por causa del pecado, que es acceder a la presencia de Dios, como se aprecia en el Antiguo Testamento, ha sido cambiado para el creyente en Cristo. El trono de juicio, el trono de ira de Dios se convierte para el creyente en Cristo Jesús en un trono de gracia. Y Dios nos invita a acceder a ese trono de gracia para hallar lo necesario para el socorro oportuno. Es más, la Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. Por tanto, la oración al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, nadie la puede impedir. Puede ser que el creyente esté en una cárcel, encerrado, esperando sentencia de muerte como Pablo, cuando escribe en 2 de Timoteo. Puede ser que esté solo, desterrado en algún lugar aislado de la tierra como Juan. En cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier ocasión, la puerta de la oración está abierta para que el creyente acceda a la presencia misma del Señor. Esta puerta también es el compromiso de vida. Y el compromiso de vida para el cristiano descansa en dos grandes pilares: el amor y la edificación. Todo aquel que ha nacido de nuevo ama con el amor con que fue amado, no en la intensidad o en la dimensión seguramente, porque el amor de Dios es infinito y el creyente es limitado. Pero ese amor de Dios ha sido derramado en el corazón por el Espíritu Santo que le fue dado, por tanto es la misma calidad de amor. El amor con que el creyente ama es un amor desinteresado, es un amor de entrega, es un amor que busca el bien del otro. Por tanto, justamente con el amor está siempre vinculada la edificación. Cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas, en más de una ocasión habla de la necesidad que de la boca del creyente salgan palabras edificantes, palabras rodeadas de gracia. No hay forma, o no debiera haber forma, de un dialogar entre cristianos que no sea el diálogo de la edificación, conduciendo a cada uno a un mayor nivel espiritual de vida. La iglesia que no ama y que no edifica no es iglesia. Y aquí el Señor abre la puerta para que la iglesia practique el amor y para que la iglesia edifique a los miembros, que se edifiquen mutuamente los unos a los otros. Dios ha abierto también delante de la iglesia la puerta de la predicación del Evangelio.
En el Evangelio según Marcos leemos aquellas palabras de id por todo el mundo y predicad el Evangelio. O si lo prefieres según Mateo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos 1, cuando se habla de la ascensión del Señor a los cielos, el Señor les pide a sus discípulos que esperen en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, el Evangelio tiene que ser proclamado, no solamente en voz audible, sino con el silencio del ejemplo. Muchas veces no podremos predicar el Evangelio. Hay personas que además físicamente están limitadas por su condición natural. Un mudo, por ejemplo, no podría predicar el Evangelio audiblemente, pero no hay Evangelio más eficaz y mensaje más eficiente que el de una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Dios también abre la puerta del poder victorioso. Todo poder, dijo Jesús, me es dado en el cielo y en la tierra. Y añade, he aquí yo estoy con vosotros. Por tanto, si Él está con nosotros, todo su poder queda puesto al servicio de los creyentes y al servicio de la iglesia. No para que el creyente actúe ejecutando el poder de Dios cuando no es conveniente, sino para que se establezca como rector del poder de Jesucristo o del poder del Espíritu Santo. El poder de Dios se manifiesta en la soberanía de Dios. Es necesario y es preciso para el cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra. Y tenemos una puerta de poder victorioso. Yo me pregunto muchas veces si como iglesia estamos viendo ese poder victorioso, si lo vemos en restauración de vidas, si lo vemos en salvación de almas, si lo vemos en la eliminación de obstáculos que se encuentran en el camino. Nunca olvidemos que Dios ha abierto una puerta de poder para la iglesia. Y Dios también ha abierto delante de la iglesia una puerta de servicio. No es posible hablar de iglesia sin hablar de servicio. Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9, hablando del testimonio de la iglesia, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién vive a Cristo sirve. ¿Por qué? Porque Cristo fue siervo. Y la grandeza de la iglesia está precisamente en servir. Tenemos que servir porque Cristo se hace vida en nosotros. Él es el siervo de los siervos y primeramente nos sirvió a nosotros. Hoy el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 9 en adelante, dice que recibió un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, qué gran bendición tenemos de tener a Cristo en nuestras vidas siempre. En medio de las pruebas más intensas, Él está a nuestro lado. No solamente como colectividad de iglesias, sino como individuos, como creyentes salvos por gracia mediante la fe. En medio del conflicto, de las pruebas, de la angustia, de las dificultades, siempre estará con nosotros. El Salmo 91:15 dice, con Él estaré en la angustia. Y el Señor dice a la iglesia al día de hoy, mira, yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Inmediatamente vienen las condiciones para que esa puerta se mantenga no solamente abierta, sino que sea útil, se pueda acceder a las bendiciones de Dios a través de ella. Y la primera condición es para que Dios manifieste su poder, su gloria, etcétera, es que tiene poca fuerza. Esto que parece tan imposible para el mundo, para Dios es de suma importancia. No es necesario tener mucha fuerza en lo natural. Cuando el Espíritu Santo está operando en la iglesia, a esa iglesia simplemente no le falta nada. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las debilidades permiten mantener esa puerta. Pablo decía que cuando él era débil, entonces era fuerte. La profecía dice que Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. Es imposible esto humanamente hablando, pero el Dios de la gloria, al que tiene poca fuerza, le da fuerza necesaria para poder llevar a cabo la misión. La segunda condición que cumplía esta iglesia es que había guardado la palabra de Dios. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Guardar esta palabra es atesorarla y ponerla en alto como rectora de la vida.
Hay dos graves problemas en la iglesia cristiana con relación a la palabra a lo largo del tiempo. El primero, la tendencia a añadir a lo que está escrito. A veces se añaden mandamientos que no están contenidos en la palabra. El guardar la palabra de Dios implica no añadir nada a lo que está allí escrito. Y el segundo problema es quitarle. Así como no debemos añadir a la palabra, tampoco debemos quitarle. Vivimos en un mundo de relativismo tal que muchos añaden diciendo que Dios ha dicho algo que Él no dijo. Por otro lado, otros quitan aduciendo que algunos pasajes no son para este tiempo, entonces los excluyen. No, todo lo que está en la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es la palabra de Dios y Dios habla solamente por su palabra. Hay muchos que se hacen llamar profetas o apóstoles en estos días, que de pronto salen con que Dios me dio este mensaje, pero resulta que no está en la Biblia. Mucho cuidado debemos tener para no caer en este engaño. Esta iglesia de Filadelfia era bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque guardaba la palabra de Dios. Una tercera condición por la cual el Señor mira con agrado a esta iglesia es que no había negado el nombre de Dios. Una iglesia victoriosa es aquella que reconoce como única autoridad al Señor, Cristo como fundamento y cabeza. Él es el Señor. Una iglesia victoriosa vive en dependencia a Cristo. Y el apóstol Juan nos dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. El creyente es más que vencedor por medio de Cristo Jesús, y Dios lo lleva de triunfo en triunfo en Cristo. Y esto es muy importante. No puede haber victoria alguna para aquel que no guarda, que no acepta, que no proclama, que no tiene a Cristo como supremo. Me temo que la iglesia en su generalidad esté perdiendo a Cristo. Que hay pastores que predican muchas cosas, pero no siempre predican a Cristo. Maestros que enseñan muchas cosas de la Biblia, pero tuercen la interpretación y la enseñanza de Cristo. Cristo y solo Cristo, y nada más que Cristo, es el que da victoria a la iglesia. Continuemos con el verso 9. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay gente que se cree grande en el mundo, que caerá derrotada a los pies de la iglesia, reconociendo algo, que los creyentes son objeto de la protección y del amor de Dios. Fíjense en esto, no es la iglesia la que los derrota, es el Dios el que lo hace. Nada podrá hacer frente a la iglesia que anda en victoria, ni aún las puertas del Hades, dice Jesús, prevalecerán contra ella. En Romanos 16:20, el Señor hace una promesa solemne. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios coloca las fuerzas enemigas, simbólicamente hablando, debajo de los pies de la iglesia, porque Dios la ama y mantiene una puerta abierta delante de ella. Y algo más, lo vemos en el verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí la palabra paciencia significa firmeza, avanzar sin claudicar. Esta iglesia sufrió tribulación por causa de la fe, y sin embargo añade el texto: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Aquí tenemos una palabra profética que habla sobre una aflicción que vendrá sobre el mundo entero, sobre los moradores de la tierra. A veces este suceso se le denomina gran tribulación, y el propósito de esa prueba no es probar a la iglesia, sino probar a los que moran sobre la tierra. Así dice este versículo: para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que antes que ocurra esto, antes de esto será retirada la iglesia de la tierra, evento que se conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Miren lo que dice el verso 11: he aquí yo vengo pronto. El Señor va a venir para llevarnos a su presencia. Esta promesa bendita levanta nuestros ojos de las tribulaciones pasajeras y los sitúa en una mirada de fe, no solo por lo que viene, sino por aquel que viene. Gloria al Señor. Pero pongamos atención a la demanda: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, camina en el camino victorioso. El apóstol Pablo escribe: yo tengo que correr de manera que logre alcanzar la meta y el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Y no lo he alcanzado todavía, pero prosigo corriendo en las reglas que Dios ha establecido.
Esa debe ser nuestra consigna. Correr hacia la meta, proseguir manteniéndonos dentro de la voluntad de Dios. Y hay una promesa muy especial. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Las piedras en un edificio pueden ser retiradas, no muchas, pero algunas sí, de modo que si yo tengo una pared hecha de piedra, la sustento con madera o con hierro y retiro una piedra para sustituirla por otra. Pero una columna no puede ser retirada. Y aquí en este templo no solamente están las piedras en las paredes, sino las columnas del templo. Pueden ser removidas las piedras del santuario, pueden ser removido un candelero, puede ser removido, pero una columna jamás podrá ser quitada de su lugar. Gloria al Señor. Y escribe, dice el mensaje, y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. De manera que en la columna está el nombre de Dios, para que todos sepan que la gloria de la iglesia es siempre de Dios. También se escribirá allí el nombre de la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, ciudadanos de la ciudad de paz. Y finalmente en esta columna también será inscrito mi nombre nuevo, mi identidad plena con Jesús para siempre jamás. Lo que nos queda mientras peregrinamos en esta vida es correr la carrera con paciencia hacia la meta, con la mente puesta en el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, porque para eso hemos sido llamados prioritariamente. Tampoco perdamos de vista esta revelación gloriosa que Dios ha dado a su iglesia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vivamos las bendiciones de esa puerta abierta. Y finaliza con la conocida exhortación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo que dice el Espíritu en esta oportunidad es muy sencillo. Eres una iglesia que tiene poca fuerza, pero ha guardado mi palabra, no ha negado mi nombre. Y este es un desafío personal, estimados, para cada uno de nosotros. Cada uno tiene que responder y decir al Señor: Señor, reconozco que muchas veces me falta la fuerza. Por tanto, necesito tu fuerza, no la mía. Señor, reconozco que muchas veces no guardo tu palabra. Reconozco que muchas veces he negado tu nombre. No siempre te reconozco como Señor, aunque te llamo Señor. Es importante la honestidad frente a Dios. Cada uno de nosotros en una oración personal pueda decirle al Señor: Señor, necesito una orientación nueva en mi vida para vivir conforme a la grandeza de la promesa y poder sentir y experimentar la bendición de acceder por esa puerta que tú has abierto a tus bendiciones, a tu cuidado y a tu esperanza. Que el Señor añada su bendición sobre cada uno de nosotros.